Quiero compartir la meditación de hoy. Hoy estuve leyendo el capítulo 13 de Primera de Reyes, ¿no? Que habla del profeta que denuncia a Jeroboam, cómo después comete un pecado ese profeta y cómo se termina ejecutando el juicio de Dios en ese profeta. Lo voy a leer rápidamente en la versión NTV para tener contexto. Dice que por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Recordemos que cuando se divide el reino del norte y el reino del sur, Jeroboam, como no quería que vayan a Judá a adorar y así que empiecen a quizás pensar en irse para el bando del hijo de Salomón, de Roboam, creo que se llamaba, entonces empieza a decretar lugares de adoración, levanta becerros, empieza a adorar no como Dios quería, sino justamente como el enemigo quería. Entonces, ¿qué pasa acá? Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios, este profeta, grita: altar, altar, esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: detengan a ese hombre. Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento, se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Entonces, podemos ver que este profeta tenía relación con Dios, ¿sí? Se relacionaba con Dios, porque claramente Dios, los profetas que elegía, tenían relación con él. Después el profeta podía elegir alejarse o no, como por ejemplo hizo Balaam. Pero tenía relación con Dios este profeta y Dios le comunicó su voluntad para que la comunicase a determinado sector. En esta con respecto a esto era con respecto a lo de Roboam. Era el mensaje. Sabemos que por supuesto en la actualidad no hay profetas a los que Dios le da solo el mensaje a ellos y ellos tienen el mensaje para dárselos a todo el pueblo de Dios, pero únicamente lo saben ellos y Dios se lo revela solo a ellos. Ya no trabaja así Dios. Sabemos que, por ejemplo, el espíritu de profecía fue dado a la hermana White y ella sí lo comunicó, pero actualmente no hay. Y por eso también tenemos que tener cuidado con los falsos profetas, ¿no? Pero lo que podemos ver acá es que este profeta que tenía relación con Dios entendió la voluntad de Dios, entendió lo que Dios quería que comuniquen y ahora tiene que haber tenido mucha confianza en Dios este hombre. Porque imagínense lo que era pararse en un lugar totalmente idolátrico, a en voz alta reprender de la manera en que lo hizo y encima diciendo cosas tales como que el altar iba a ser partido en dos, ¿no? El riesgo que iba a conllevar para la vida de este profeta de que lo linchen ahí. Pero él claramente ha tenido confianza en Dios porque si no, no se iba a parar ahí haciendo lo que terminó haciendo. Y fijémonos cómo él hizo lo que Dios le pidió, confió en Dios, Dios lo protegió y se terminó cumpliendo. Ahora, fijémonos que acá él cumple la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa después? Primera de Reyes 13 a partir del versículo 7. El subtítulo es El pecado del profeta. Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo y come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino.
Fijémonos qué pasa acá. Satanás sigue utilizándolo a Jeroboam. ¿Y qué pasa? Probablemente, me imagino, Satanás lo que quería hacer era seducir al profeta de Dios para poder alejarlo de Dios y utilizarlo para su propio beneficio. No sé, quizás me imagino que luego profetice cosas que Satanás le diga, ¿no? Y entonces la gente, escuchando que primero profetizó en nombre de Dios y sucedieron esas cosas, cuando diga algo en el nombre enmascarado de Dios, pero iba a ser Satanás, que la gente le obedeciera. No sé, me imagino que ese puede ser por qué lo utilizó Satanás como un títere a Jeroboam para tratar de seducir al profeta que vaya al palacio, que coma algo, y claramente los alimentos que le iba a dar Jeroboam no iban a ser sanos, sino iban a ser para embotarle la mente, y además le iba a dar un regalo, más seducción, para que luego con la mente embotada, con ese regalo, con esa excitación de los sentidos, lo tenga en su mano. Pero fijémonos que el profeta continuó siendo fiel a Dios y le dijo, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no voy a ir contigo. Y ahora, ¿por qué? ¿Porque yo quiero? No, porque Dios ya le había advertido. Además de ir y decir esto, no comas, no tomes nada mientras estés allí, probablemente porque ahí lo único que se comía era alimentos inmundos que embotaban la mente y se tomaban bebidas inmundas que embotaban la mente, y así era mucho más fácil que Satanás lo separara de Dios al profeta y así lo pude usar como un títere. Entonces no hizo eso porque Dios también le dijo, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que el profeta nuevamente no se deja seducir para Satanás, no cae en esa tentación y podríamos decir que en Cristo gana la segunda vez. Primero, en la confianza al decir las cosas que le pidió Dios con respecto al altar y que sucediera lo que sucedió. Y segundo, en no dejarse tentar en ir a comer con Jeroboam. Y dice que a partir del versículo 10, así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, acompáñame a mi casa y come algo. No, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato. No comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Bueno, lo que termina pasando después es que el hombre, resumiendo mucho, termina muriendo. Pero qué linda lección podemos tener acá. Primero que todo, ¿tenía relación con Jesús este profeta? Claro, ¿tenía relación con Dios? Sí, la tenía. El enemigo busca tentarlo. Entonces, ¿veía Satanás que iba a desobedecer la voluntad de Dios este hombre? De manera directa no. Luego intentó seducirlo, quería embotarle la mente y además quería seducirlo con riquezas para ver si así se iba a alejar de Dios y lo tenía en sus manos. No. Pero luego el padre de la mentira fue a un recurso muy sutil que incluso usa hoy, que es cuando otra persona me revela lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Pero ¿qué pasa? Yo no voy y le pregunto directamente a Dios. Fijémonos en lo siguiente. Al profeta lo estaban engañando mediante su mismo método. Vino otro profeta y le dijo que Dios le había dicho algo y esta persona le hizo caso. Ahora, ¿por qué le hizo caso? Yo creo que primero
como él lo encontró sentado debajo de un árbol, seguramente estaba cansado, seguramente tenía calor, seguramente tenía hambre, probablemente tenía sed. No dice acá si comió algo, o si tomó algo, o si tenía que esperar a volver por el camino. Pero seguramente su fortaleza espiritual empezó a decaer, quizás por lo que estaba sintiendo en su propia carne, en su propio cuerpo. Pero después, ¿qué pasa? Cuando vienen y le revelan eso, él le vuelve a decir lo mismo. No, yo no tengo que comer, no tengo que beber y tengo que ir por este camino porque Dios me lo dijo. Y el engaño sutil estuvo, pero yo también soy profeta, le dice la otra persona. Y a mí Dios me dijo acerca de vos tal cosa. Y ahí estuvo el engaño sutil. Ahí creo yo que este profeta dijo, bueno, si es profeta, Dios le comunica cosas. Y si Dios le comunica cosas, también le puede hablar a él de mí y que me las tenga que comunicar a mí. Y además por quizás sus ganas físicas de que eso sea cierto, él terminó bajando los brazos. Y ahí está una lección que creo que es bueno que aprendamos todos. Primero, que ya no hay más profetas vivos, en el sentido de que Dios me dijo tal cosa y se la tengo que comunicar a ustedes y yo solo sé la verdad. No, eso no existe más. Número uno. Pero después hay otra cosa mucho más sutil, que es cuando un hermano o alguna persona que nosotros pensamos que tiene relación con Jesús, haciendo una analogía, que pensamos que es profeta, vamos a hacer una analogía con esa época, nos dice, porque a mí Jesús me dijo que tengo que comunicarte lo siguiente. No, una y mil veces definitivamente no. Dios es un Dios personal. La voluntad para su pueblo está en las Escrituras. La voluntad para su iglesia verdadera está además en los textos de Elena de White. Pero la voluntad para nuestra vida personal, Él nos la comunica de manera directa. Él no le va a decir al vecino que venga a decirme que tengo que vender ese terreno por el que estaba orando. Él no le va a decir a mi primo que yo tengo que casarme con esa mujer por la que estaba orando a ver si realmente era la voluntad de Dios. No, Él no se comunica de esa manera. Él se comunica de manera personal. Y ese creo que es el engaño, uno de los engaños más sutiles del enemigo. Que nos engaña a través de que venga alguien y nos diga que habla en nombre de Jesús y que tenemos que hacer tal y tal cosa. Ahora, ¿Dios puede utilizar a personas para revelar su voluntad a través de la providencia? Por supuesto. ¿Cuántas historias conocemos donde, por ejemplo, una hermana tuvo la impresión que tenía que hacer una donación de dinero a tal persona? Y justo esa persona realmente estaba orando por ese dinero. O realmente una persona dijo, uy, no sé por qué tengo tanto en la cabeza a esta persona, la voy a ir a visitar. Y esa persona estaba pasando un mal momento y estaba orando por ese tema. O cuántas veces, por ejemplo, una persona que predica, justo lo que predica nos era exactamente lo que nosotros estábamos orando, la respuesta que necesitábamos. La persona que termina siendo usada como instrumento no sabe que estaba siendo usada como instrumento. No sabe que lo que dijo, lo que hizo o lo que no dijo o lo que no hizo fue utilizado por Dios para darnos una respuesta. Y ahí está la clave. En lo personal me ha pasado, apenas comencé, que Satanás usó estos engaños y como yo tenía mis dudas, le pregunté a gente más experimentada, lo discernimos al tema y vimos justamente que el enemigo era el que quería meter la verdad con la mentira. Y por ejemplo, he tenido el caso de personas que me han dicho, me dijo Jesús algo para vos, yo los he escuchado e incluso muchos de los temas que me revelaban eran cosas que yo charlaba con Jesús. Pero entre medio de todas esas revelaciones, de esos temas que había, ápices de mentira, ápices de cosas que claramente Dios no quería. Pero ¿cuál es la mejor salvaguarda que nosotros tenemos, incluso si tenemos dudas sobre lo que pensamos que tenemos que hacer? Ir y pedirle confirmación a Dios. Jesús, necesito que me confirmes esto, necesito que vos me digas si es de tu voluntad. Y Jesús, cuando quiera y de la manera que quiera, sueño, providencia, meditación bíblica, una hermana, una predicación, a través de una impresión del Espíritu Santo, lo que sea, Él nos confirma. Entonces,
Hoy cuando leí esta historia volví a recordar qué importante es saber que la voluntad de Dios para nuestra vida nos la revela Él a través de las Escrituras, pero no todo lo que quiere Dios para nuestra vida está en las Escrituras, porque por ejemplo ahí no dice, Nicolás sí, vende ese auto, o Nicolás sí, acepta el cargo de escuela sabática, o Nicolás sí, te tenés que mudar a Nueva Zelanda, no. Entonces esa voluntad que no está escrita de manera literal en la Biblia, Él nos la comunica de manera personal, no a través de una especie de pseudo profeta que viene y nos dice, esto me dijo Dios y esto te lo digo para vos.